En Cooperativa Ciencia, lo importante está primero. Salud mental al día. Un programa para hablar de los trastornos más comunes y sus contextos. Todo lo que nos afecta, todo lo que puede estar mejor. Salud mental al día, en Cooperativa Ciencia. Una invitación del MIDAP, Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Salud Mental al Día que hacemos junto al MIDAP, que es el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Es importante para nosotros hablar de salud mental y acá tenemos la opción de hacerlo cada semana, pero además de profundizar. Te recuerdo que todas las conversaciones de la primera temporada y las que hemos tenido hasta ahora y las que vendrán en esta nueva temporada están disponibles en nuestro canal de YouTube, Cooperativa Ciencia. Bien. Hoy vamos a hablar de depresión, pero con foco en adolescentes. Mi nombre es Jorge Lira y te doy la bienvenida a Salud Mental al Día. Para hablar de los trastornos más comunes y sus contextos, seguimos revisando Salud Mental al Día. Como les decía, vamos a hablar de depresión, pero con foco en los adolescentes. Una etapa de la vida que cada vez es más desafiante, tanto para los mismos adolescentes como para los padres, el entorno y bueno, para los profesionales ni hablar. Vamos a conversarlo con Javier Morán, él es psicólogo clínico de la Universidad de Valparaíso, magíster en psicología de la adolescencia, mención en psicología clínica, doctor en psicoterapia, académico de la Universidad de Valparaíso e investigador joven MIDAP. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Sigo tu programa, así que encantado de estar acá. Oye, Javier, bueno, la primera pregunta es para abrir aguas, como digo. ¿Hay alguna diferencia entre adolescentes y adolescentes tempranos? ¿O cuál es esa diferencia si es que la hay? Sí, mira, hay una diferencia que es más técnica en general. Es buena la pregunta porque en general las personas como que no toman a los adolescentes como esta idea más como estereotipada de 15 años para arriba, seguramente cercano a la enseñanza media, ¿no? Pero hay una serie de procesos que empiezan a ocurrir a nivel cerebral, que para quienes somos clínicos, no solo cerebral, a nivel endocrino en general, que diferencian el desarrollo de alguien que tiene, ponte tú, 8 años, que se da particularmente entre los 10 y los 14 años, como lo define la OMS, que parte como a los 10 años la adolescencia en general, y que para fines de políticas públicas tiene relevancia y para fines, para un trabajo que hemos estado haciendo nosotros, tiene toda la relevancia por los cambios que ocurren, que no ves, pero que internamente está pasando de todo en ese momento. Y eso significa que... para hablarlo en simple, ¿la depresión es distinta en ambas etapas? Sí, fíjate que hay distinciones una de las cosas que hemos tratado de hacer es como relevar que aquello que se entiende como el famoso, la edad del pavo, ¿no? Que tienden y aparecen una serie de mitos, de características que son como súper típicas de los adolescentes, que no coinciden directamente con lo que uno espera, no sé, esta cosa más anedónica, más estar sin ganas, más tristeza vital, ¿no es cierto? Que empieza a aparecer antes de otras formas, más irritabilidad, ponte tú, síntomas, irritabilidad, como tú dices, está como enojado nomás, ¿no es cierto? Se encierra en la pieza, aparece el portazo, síntomas que también aparecen acá que son más característicos, como esta cosa de estar que empiezan a haber como giros, ¿no es cierto?, en las relaciones con pares, que tú lo empiezas a encontrar como normal, ¿no es cierto?, como que creció. Y una que también es importante, que son estas dificultades como más somáticas, dolor de guata, dolor de cabeza, cosas que si antes no habías tenido, empiezan a decir, bueno, está más grande, pues habrá que esperar que se adapte a esta adultez que es muy estresante, ¿no? Seguramente está entrando como en ese tipo de cosas, que en esta etapa caracteriza harto a muchas depresiones que pasan como subclínicas y entonces no las identificamos. Y sí ocurre que luego estos chicos, cuando tú los entrevistas más grandes y tú haces la mirada para atrás y ya tienen más palabras y muchos más historias como para contarte, tú dices, te parece que lo estaba pasando bien mal antes, pero no tenía muy bien cómo describir que esta experiencia que te estoy contando tenía que ver con sentirse ya
empezando a avanzar a algo que es depresivamente más conocido, ¿no? Y cuando se abordaba esto en la primera etapa, antes, ¿cómo, digo, pasaba más como qué? Como un problema, no de la adolescencia, sino que como me imagino que de la niñez, y se abordaba de esa forma, ¿no? En muchos casos sí, es como, bueno, cosas que le pasan a los niños y ya está entrando como en esta etapa, ¿no? No, creo que ha habido como, en general, no te voy a decir que despreocupación, pero sí más bien poca información de lo que pasa acá. Y digo poca información porque no solamente esto no le llega a los papás, en el fondo, que están criando, sino que también a los profesionales que están interviniendo. Entonces también viene la queja, ¿no? Ya que trabajamos harto con estos chicos, de sentirse como poco entendidos, como que están como, bueno, los papás a veces se quejan como que la ropa ya como que no es ni de adulto ni de niño, ¿no? Imagínate en los servicios sanitarios también empiezan ellos a verse como que no entran, ¿no? Como que no está armado el espacio para ellos en particular. ¿Y cómo se aborda finalmente? ¿Cómo es que se está abordando hoy o se debería abordar? Ya, mira, hay unas guías clínicas para la depresión, seguramente las tienes que haber ya mencionado en otros programas acá, que es un tema que el MIDAP trabaja con lo de la depresión, que son las guías clínicas GES, que abordan la depresión desde los 15 años. Previo a eso, entre los 10 y los 14, nosotros tenemos unas guías clínicas que son no GES, ¿sí? La diferencia importante es que las recomendaciones que proponen este tipo de guías le ponen mucho más énfasis a medicalizar menos y a hacer un trabajo mucho más fuerte con la familia. Entenderás que en servicios que son no especializados, en el fondo que están más vinculados a la prevención, a la promoción, habilidades específicas como para trabajar y fortalecer, y el trabajo con familias no necesariamente están tan instalados también. Entonces ahí viene una exigencia internacional, por un lado, pero también lo que te propone la evidencia de cómo abordarlo, y en tercer lugar, la dificultad como para saber cómo hacerlo. Y bueno, en el último tiempo ha aparecido más, porque tú con la pandemia, que se han agudizado una cantidad de síntomas inmensos, y han aparecido dificultades en los equipos sanitarios también, de cómo hacer frente a esto y cómo tomo las recomendaciones, si es que el tipo de especificidad que se requiere no necesariamente está instalado. Ahí fue donde nosotros avanzamos con un estudio del que te habíamos comentado antes, como para trabajar en esa brecha. Javier, ¿qué es lo que vuelve tan complejo este proceso? O para los profesionales enfrentar esto, o para el entorno, para los papás, en fin, para los servicios sanitarios, como decías tú. ¿Qué es lo que vuelve tan complejo eso? Que los resultados no son, qué sé yo, los resultados esperados no ocurren, o son distintos, o ¿qué es lo que hace que sea tan complejo? ¿O qué hizo que durante todo este tiempo fuera tan complejo abordar esto y no centrarse en lo que realmente ocurría, que es lo que están haciendo ustedes ahora? Claro, yo creo que en primer lugar tiene que ver con la información sobre relevar que esto es importante, que estos temas sí existen en esta etapa del ciclo vital. Tener herramientas para intervenir incorporando a la familia en este tipo de experiencia. Y yo creo que una que central que por donde nosotros avanzamos, que es cómo desarrollo estrategias y habilidades para comprender la experiencia subjetiva de estos chicos que a veces tienen pocas palabras como para poder expresar. Y por otro lado, fíjate que nos encontramos también haciendo investigación con atención primaria, con consultorios, preguntándole a los profesionales, y nos refieren que no están siempre tan preparados por la severidad con que aparecen los síntomas. No tenían, parece, la expectativa, y no es lo que tendría que ocurrir, que apareciera tanta suicidalidad, por ejemplo, tantas autolesiones, y con un sistema de salud secundario en el hospital, ponte tú, que está saturado. Entonces, se tienen que empezar a hacer cargo de situaciones que son muy complejas, con menos información y menos herramientas. Cómo trabajar con un niño, por ejemplo, estoy pensando en un profesional que está en un programa donde trabaja con personas mayores, de repente le dicen, ahora trabaja con este chico que tiene 11 años, y lo que vimos muchas veces es que le dicen, bueno, pasa adelante, cuéntame qué te trae por acá, y claro, no es el camino, ¿no? O a veces los papás quedan afuera, ¿qué hago ahí? Y cuando tú le dices, ¿por qué no haces otra cosa? Es que no sé, no tengo esa herramienta, no tengo esa expertise, y bueno, y en otros países el trabajo en esta área es una subespecialidad en realidad. Ajá, ya, perfecto. Oye, Javier, ¿qué es la mentalización?
Ya, mira, es coincidente con el trabajo con esta edad. Es una habilidad en general que está en los últimos años ha demostrado que está fuertemente vinculada a la resiliencia frente a los problemas de salud mental, pero también al inicio, que es esta capacidad de comprender los estados internos míos, estados psicológicos, emocionales, pensamientos, etcétera, tanto en mí como en los otros, y también imaginar cómo es que desde afuera me veo. Esta empatía que dicen que los adolescentes no tienen, ponte tú, es una habilidad central para eso, para verme de afuera, no desubicarme, ser empático, o no sé, algo muy difícil para un adolescente es como entrar a entender la situación por la que están pasando mis papás, ponte tú, que se les hace difícil. Ese tipo de habilidades se requieren para eso y en la adolescencia se hacen muy desafiantes, además, poder ponerla en práctica por dos cosas, porque el mundo social adolescente es muy complicado, y por otro lado, porque justamente, que es lo que comentaba hace un rato, esta capacidad de mentalizar es aquella que producto del neurodesarrollo se hace más vulnerable, y entonces no funciona como naturalmente se espera, y requiere mucho del acompañamiento externo para fortalecer esta función que yo digo que es tan central para la salud mental y para la resiliencia. Como que se entrena de alguna forma, ¿no? Sí, lo que dices es súper importante porque está vinculado al contexto, es súper contextual dependiente. Entonces, tiene mucho sentido que la familia, que el lugar donde los niños están, ¿no es cierto?, desarrollándose, también tengan estas habilidades, sean sensibles a lo que le ocurre a estos chicos que están en este proceso de cambio y puedan fortalecer aquello que se transforma en un factor de riesgo potencial en un momento del desarrollo en que es difícil, pues difícil vivir esa edad. Pasan muchas cosas sociales, empiezan por ejemplo, entre ellas hay muchas situaciones de violencia, ponte tú, interpersonal, sobre las que hay re poquitas herramientas para muchos chicos de poder hacer algo con ellas, ponte tú, incluso saber que las pueden comunicar a otros. Entonces se necesita el que los papás también la tengan fuerte para fortalecer. Y se usa en psicoterapia igual, ¿no? Mira, desde el año 90 hay estudios que empiezan a desarrollar esto y hoy día, al día de hoy, está fuertemente desarrollado el modelo. Se usa harto en psicoterapia. En nuestro país no es una estrategia que cuente con evidencia en términos como de la tradicional cuando tú incorporas un tratamiento, porque tú como la terapia cognitiva conductual, pero hay harta gente, yo y otros más, que estamos tratando de levantar evidencia, dado el potencial que tiene y que ha demostrado en adultos particularmente, y en otros países en el trabajo también con niños y parentalidad y con adolescentes. Estamos hablando de depresión en esta adolescencia temprana que hemos descrito, que va entre los 10 y los 14 años, de la cual Javier es especialista. ¿Hay alguna brecha entre niños y niñas? ¿En qué? ¿En términos de prevalencia? ¿De depresión? Sí. Claro, sí, en general la sintomatología depresiva es más frecuente en niñas. Bueno, luego sabemos que en la adultez la prevalencia que tienen hombres con mujeres es mucho más alta. Efectivamente sí hay diferencias. Ajá. Oye, bueno, recién lo nombraste, me gustaría que volviéramos al punto. Tiene que ver con esta guía clínica para el abordaje psicoterapéutico de adolescentes entre 10 y 14 años con diagnóstico de depresión, así se llama. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Con qué se va a encontrar la gente? Sí, mira, esto está pensado para profesionales, idealmente. Esa es la idea. Nosotros estuvimos 3 años trabajando con adolescentes. Lo que quisimos hacer era aprender de esto, tener la experiencia de trabajar con estos pacientes, no decir cómo es que hay que hacerlo, sino que atenderlos nosotros. Son pacientes que se atienden en la atención primaria, que tienen depresión, y intentamos realizar todo lo que nosotros, a nuestro juicio, ¿no? Reconocen las normas como recomendaciones internacionales de cómo se interviene en depresión desde este modelo, y todos los aprendizajes en realidad que nosotros tuvimos los buscamos plasmar desde el modelo de la mentalización en esta guía, que es así como, no te voy a decir que es un manual de cortapalo, pero está extremadamente simplificada para leerse rápido. No es un entrenamiento, sino más bien acercarte a cómo ve este modelo, las diversas situaciones que viven adolescentes, y entregar un montón de herramientas bien concretas de cómo nosotros
vimos o tomamos ciertas decisiones. Esto viene casi como desde a quiénes vas a entrevistar en la primera sesión y por qué, y cómo tomamos ese tipo de decisiones, que para muchas personas que están en contexto de salud pública es una decisión importante a tomar. ¿Y qué hago en las sesiones también? Nosotros organizamos esto, recuerdo, como la canasta de intervenciones propuestas por el salud pública, y tratamos de sumarnos a eso y sufrir en el fondo el hecho de que tenemos poquitas sesiones, harto estrés para trabajar, y tratar de organizar esto entonces en fase. Desarrollamos esto en etapas, y todo eso es lo que nosotros dejamos disponible en realidad para la gente que está en salud pública. La idea de nosotros ahora, el segundo paso, es poder capacitar en esto con el equipo, que formamos un equipo, en el fondo, Jorge, entonces, de gente que ya está metido en esto, y tenemos no solamente el cómo hacerlo, sino que ya lo hicimos. Así que bueno, eso un poco lo que van a encontrar ahí. Bueno, esta es una guía que no es una guía para padres, sino que una guía para profesionales, digamos, porque efectivamente hay un tema ahí que es el que nos ha descrito Javier que resolver. Javier, bueno, la pregunta es, algo dijiste recién, ¿en qué está ahora esta investigación? ¿Cuál es la siguiente etapa? ¿O en qué estás tú también derechamente con MIDAP? Sí, mira, yo soy estudiante de doctorado que luego entró a MIDAP como joven, así que no llevo tanto tiempo como tantos años en el fondo en esto, y ahora esperando la renovación de MIDAP, que estamos todos ahí con los dedos cruzados, como investigador principalmente trabajando en estos mismos temas, fortaleciendo el trabajo que hay con adolescentes, con estudiantes universitarios, también he hecho algunas cosas, y principalmente el tema del que ando detrás es justamente el de la mentalización y el de las intervenciones clínicas. La propuesta, el desafío que nosotros queremos ahora es poder llevar este estudio que realizamos, que es un piloto de factibilidad. Bueno, hay que publicar, hay harto material, tenemos mucho material clínico y queremos entrenar. Eso es súper importante. Tenemos la posición de que la investigación tiene que mejorar la clínica, ¿no? Es para eso. Entonces, la pregunta ahora va a ser cómo y cuáles son las mejores formas para utilizar lo que nosotros hemos aprendido para mejorar prácticas clínicas de los equipos. Eso viene desde el entrenamiento, desde la investigación, en cómo se entrena en esto, y por supuesto el gran desafío, que ojalá pudiéramos tener los recursos para hacerlo, es un ensayo clínico y poder matricular, si es que es así, ¿no? Si es que encuentra resultados, la intervención en mentalización con adolescentes como una de las estrategias recomendadas dentro de guías clínicas nacionales para la intervención. Javier Morán es psicólogo clínico de la Universidad de Valparaíso, magíster en psicología de la adolescencia, mención en psicología clínica, doctor en psicoterapia, académico de la Universidad de Valparaíso e investigador joven MIDAP, y conversó con nosotros en este capítulo de Salud Mental al Día. Javier, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. En Cooperativa Ciencia, lo importante sigue primero. Salud Mental al Día. Nosotros lo vamos a dejar hasta aquí. Este capítulo de Salud Mental al Día. Les recuerdo que todos los capítulos, hasta los que vienen y los de la primera temporada, están disponibles en nuestro canal de YouTube para que los vuelvan a revisar, revisitar, compartir, en fin, buscar ahí información valiosa. Y nos vamos a encontrar en la próxima. Que estén muy, pero muy bien. Chao, chao. En Cooperativa Ciencia fue Salud Mental al Día, con todo lo que nos afecta y todo lo que puede estar mejor. Salud Mental al Día, una invitación del MIDAP, Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad.